Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Cristo, Espíritu, ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor, atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Bendiciones en este día maravilloso que Dios nos ha entregado, un día más de victoria, ya que somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y bueno, ni ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que victoriosos, más que victoriosos, así lo dice, más que victoriosos. Les saludamos en esta mañana, el día de hoy, comienzo de semana, y agradecemos su fiel sintonía a este programa que son traídos los lunes, miércoles y viernes a esta misma hora. Le agradecemos a cada uno de ustedes que lo hacen posible, también al participar con sus oídos espirituales, que podamos apreciar y valorar lo que Dios nos ha entregado a través de estos hombres como el apóstol Pablo, escribiendo a la carta a los Corintios. Ya el pastor Natividad Ramos Ramos lo ha estado enseñando, esperando que sea de beneficio a su alma, a su espíritu, y que seamos sobreedificados sobre este fundamento precioso que nos dejaron estos hermanos en Cristo en la fe, los apóstoles del antaño. Así es que agradecemos a cada uno de ustedes ahí en la ciudad de Nueva York, a cada uno de ustedes que nos van escuchando ahí en su trabajo, en su automóvil, donde quiera, en casita, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias, les agradecemos de antemano. También en Chinandega, Nicaragua, ahí con nuestros hermanos, saludamos al pastor Walter Valles, que ya está en control ahí. Y saludamos también a nuestro hermano Jorge y a todos los operadores en Radio Estéreo Vida, en el cual también retransmitimos este programa estos mismos días, lunes, de lunes a viernes en Nicaragua, también como en Nueva York, también como Radio Adoración 1500 aquí en esta bella ciudad de Carolina del Norte, en Winston-Salem, donde estamos transmitiendo Radio Oración 1500 en esta ciudad. Y bueno, para dejarle lugar a nuestro hermano Natividad Ramos Ramos, que ya
está listo ya desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, y le mandamos un saludo a todos ustedes que nos sintonizan también en la República Mexicana y también Dominicana y República de tantas que hay en Latinoamérica, que nos sintoniza hasta Brasil. Mucha gente de Brasil ha estado sintonizando Radio de Oración. Bendiciones, y bueno, en este momento entregamos los micrófonos al pastor Natividad Ramos. Todas mis aflicciones. Muchas gracias, mis hermanos. Gracias, hermano Isaí, por esta bendición de participar con ustedes. Y déjeme decirle algo. Hace un momento me puse a oír el programa, que sin duda eran comentarios que estaban grabados recientemente. Está usted y el hermano Galisteo haciendo referencia a esas cosas que se enseñan en la iglesia. Y yo quiero hacer una breve aportación a esta cuestión, porque está relacionada precisamente con lo que estamos tratando en esta carta, primera carta del apóstol. Mire, en realidad las informaciones que le llegaron al apóstol Pablo, o de las informaciones que le llegaron al apóstol Pablo, él descubre que existe una diversidad de opiniones dentro de la iglesia. Es decir, cuando hablamos de diversidad de opiniones, tenemos un fundamento que Pablo estableció en esa iglesia, que es un cuerpo de fe. Pero sobre ese cuerpo de fe, los creyentes empiezan a vivir lo que yo llamo la fe de opinión. Es decir, cuando se hacen conclusiones que no están apoyadas por la palabra, pero que son opiniones mías, de los demás. Y entonces el día de hoy tenemos un problema grave con esto de la fe de opinión. Déjeme dar un breve ejemplo de lo que es la fe de opinión. Dios había dicho a Moisés que la tierra que les estaba entregando era tierra buena, muy buena tierra. Y cuando uno le cree al Señor, pues con eso era suficiente, con que el Señor lo hubiera dicho. Sin embargo, cuando están ya en Cades Barnea, prácticamente ya por tomar la tierra, en el año segundo de la salida de Egipto, justamente nacen esos criterios de opinión, y nació lo que yo le llamo esa fe de opinión, donde dijeron, no, lo que es conveniente es que mandemos gente a ver si es así la tierra. Y eso, me disculpa, pero eso era cuestionar la veracidad de la versión que Dios había dado, que era una buena tierra. Y precisamente esa fe de opinión es tan común el día de hoy, donde por encima de lo que Dios ha dicho, cada quien aplica su propio criterio. Y el apóstol Pablo precisamente ha percibido de que existe este problema en la iglesia de Corinto. La fe de opinión sobre la Santa Cena, la fe de opinión sobre la resurrección, el criterio de opinión sobre una diversidad de cosas. Así que, hermano, definitivamente qué grave responsabilidad es enseñar a la iglesia de Dios. Tiene que tener mucho cuidado. Por eso dijo el apóstol Pedro, que no sea un neófito. No, que no se vale, es que yo por ignorancia, no. Si va a enseñar al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Jesucristo, trate de entender con toda claridad lo que usted va a participar. Y precisamente antes de entrar ya al tema del día de hoy, yo estaba viendo la idea general de que el apóstol Pablo está aquí planteando en el capítulo 3. Y es que en realidad, dije, había muchos elementos extraños de opinión que habían trastornado la iglesia de Jesucristo. Y el apóstol, yo veo que los pone en dos grupos, a esos que han intervenido. Uno de ellos, dijéramos que es el grupo de los ignorantes, que no son malintencionados, pero que lo que enseñan no significa nada en la construcción de la iglesia. Son neófitos. Y digo que no son malintencionados porque usted los encuentra en el juicio de la recompensa en el cielo, donde lo que ellos hicieron
se convirtió en pérdida total, no sirve, sencillamente no sirve, pero tampoco se les acusa de haber trastornado la iglesia. Es decir, lo que hicieron no resultó en nada. Ese es uno. Y eso usted lo encuentra donde dice que entraron ellos, no perdieron su salvación, perdieron lo que habían hecho, no recibieron recompensa. Pero ahí los tenemos entre la multitud de creyentes. Y la Biblia aquí lo consagra eso. Dice, Pablo se salvará como por fuego. Apenas logró escapar él. ¿Qué es lo que Pablo ha enseñado? Tratemos de que cuando lleguemos con el Señor, la puerta por la que entremos sea muy amplia. Es decir, que no esté restringida, que no esté muy cuestionado el creyente, no, sino que tenga un recibimiento amplio. Es lo que Pablo ha enseñado aquí. Pero hay un segundo grupo. Esos no están ya con el Señor. Esos son los llamados destructores de la iglesia. Porque en el versículo 17, de este capítulo 3, el apóstol hace una precisión y dice a los hermanos, vosotros sois labranza de Dios. Versículo 17, vosotros sois labranza de Dios, pero no solo eso, sino edificio de Dios. Dos figuras, labranza y edificio. De tal manera que la iglesia de Jesucristo es el templo de Dios. Es una construcción que se está haciendo y hay ese segundo grupo, o el grupo primero, aquel confiado que dijo, se vería muy bonito con madera si le hago estos arreglos. No trastornó la iglesia, pero no la edificó. Pero hay un segundo grupo en los que el apóstol Pablo pone la atención. Estos son los destructores del templo. Porque dice el apóstol, si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces eso nos plantea una cuestión de alta seriedad en lo que nosotros enseñamos al cuerpo de Cristo. Es una gran responsabilidad. Y voy a leer precisamente para entrar en la enseñanza de esta mañana, el capítulo 3 del versículo 10 al 15. Dice el apóstol, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. O sea, señores, hay un fundamento y toda enseñanza tiene que estar de acuerdo con el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ese fundamento lo puse yo. Y yo dije, y lo puso no nomás para la iglesia de Corinto, lo puso para todos los tiempos, para todos los lugares. Tenemos el fundamento que es la explicación que del misterio de la piedad ha hecho el apóstol Pablo. Y si alguno edificare sobre este fundamento, y algunos edifican con oro, que yo en el mensaje pasado dije, es que hay enseñanzas que son oro molido, son una riqueza. Otros edifican con plata, que es muy brillosa, muy notoria. Y hay enseñanzas que son como la plata, que son notorias. Por años y años, nosotros las tenemos ahí frente a nuestros ojos. Hay otros que edifican, dice, con piedras preciosas. Cuánta enseñanza, dije yo en el mensaje pasado, son verdaderas joyas de la fe cristiana. Y las joyas dan elegancia. Y una iglesia enseñada y tiene esas joyas es una iglesia que tiene elegancia en la fe de Cristo. Pero otros pensaron que era bueno usar madera, otros heno y otros hojarasca. Estos no eran malintencionados. Pero a la hora de que juzgaron su obra, sencillamente se quemó, dice el apóstol, porque el día la declarará,
porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si permaneciere, lo del heno, madera, hojarasca no permaneció, no recibieron recompensa, pero están allí con los creyentes, con de los creyentes de todos los tiempos. Si la obra de alguno fue quemada, será se considera pérdida total. Él empero será salvo, mas así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y entonces ahí habrá de dirigirse a ese otro grupo, que es el grupo de los destructores. Muy bien, mis hermanos, pues entonces entramos en esta carta que estamos retomando y retocando los puntos porque tiene que quede muy claro, que sea una advertencia para todo aquel que quiera, que esté enseñando en la iglesia. Creo entonces conveniente, por las cosas que el apóstol ha de advertir en su carta, y aún más que advertir, a exigir, conviene que tomemos como punto de partida lo que el apóstol dice de inmediato al entrar al versículo 10, que es donde empezó la lectura. A partir del versículo 10 yo expliqué, deja a Apolos fuera del escenario. Hasta el versículo 9 el apóstol habló en plural. ¿Quiénes? Apolos y yo. Pero a partir del versículo 10, cuando él va a entrar ya a hablar con la iglesia, a poner las cosas en orden, le dice a Apolos, quédate fuera del escenario. Y dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, ¿lo observa? Aquí ya habla en singular. Pero, ¿qué implica eso de conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada? O bien, en este caso, ¿qué cosa es eso de esa gracia de la que habla el apóstol? Bueno, esa gracia, en este caso, en este pasaje, significa facultad o poder. Es decir, si a eso le damos sentido, sería el ejercicio proporcional de esa facultad que yo voy a hacer ahora, mis hermanos. Porque usa la palabra conforme a la gracia, conforme a la facultad, conforme al poder que me ha sido concedido. En proporción a la facultad y al poder que Dios me ha dado, hermanos de Corinto, con todo derecho expliqué y establecí el fundamento de la fe cristiana. Está él poniendo las cosas en orden. No, señores, no es la fe de opinión la que vale. Por la gracia de Dios yo establecí el fundamento y sobre eso tenemos que crecer. Ahora, ¿qué les advierto? Lo hice no como un neófito, como un ignorante, como se ha corrido la versión por parte de los sabios griegos de que este evangelio es un evangelio para ignorantes y que el que lo estableció pues es un ignorante. Cosa que ustedes han creído, hermanos. Y lo hice de la manera como lo hace un perito arquitecto, que hace una construcción con toda precisión. Ustedes son la construcción, son la iglesia, son el edificio, y yo puse el fundamento y lo hice con toda precisión. Por lo tanto, mis hermanos, por esa facultad que me fue dada, nadie se atreva a enseñar la fe de manera diferente a como yo la he enseñado. Nadie se tome ese derecho, ese atrevimiento, porque yo lo establecí por el derecho que Dios me concedió. Qué interesante. Incluso yo decía en el mensaje pasado que el apóstol Pablo explicó que, bueno, no se podía esperar que los sabios entendieran la fe, puesto que el conocimiento espiritual viene por un carril superior, muy por encima
del conocimiento intelectual y que bueno, pues no podían exigirle a los sabios griegos que pudieran entender las cosas del espíritu. No, es cierto, pero lo extraordinario es cuando Pablo se dirige a los hermanos y les aplica la misma regla. ¿Por qué? Porque los sabios griegos no eran más que hombres naturales, al final de cuentas. No eran hombres espirituales. Sí, nada más que les dice, ustedes están haciendo las cosas como hombres carnales. Por eso se atrevieron a juzgarme como un neófito. Y yo decía y puntualizaba cuánto conviene a la vida de la iglesia que quienes presiden o quienes toman parte en el cuerpo de opinión de la iglesia no sean hombres carnales, porque van a opinar como hombres carnales y van a llevar a la iglesia siempre a la ruina. Conviene que sean hombres que demostradamente sean espirituales para que entonces se entiendan las cosas del espíritu. Y Pablo está diciendo, nadie se atreva a poner otro fundamento, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya esté puesto. Y nadie es nadie, ni los apóstoles y profetas de este tiempo que se llaman profetas y apóstoles y que ponen fundamentos y dicen que hay una nueva revelación de Dios en la doctrina. No, señores. Pablo dijo, nadie ponga eso. Nadie puede enseñar la fe de otra manera, que es lo que yo le llamo, ¿cómo existe ahora la fe de opinión? Bueno, la Biblia dice eso, pero yo creo que es justo nosotros tenemos una opinión sobre esto. Que quede proscrita la fe de opinión en el cuerpo de Cristo. Tenemos la Escritura, tenemos los fundamentos de la fe. Y podría ser como lo es. He establecido eso no solo a los corintios, sino a la iglesia de Dios de todos los tiempos. Digo, para que nadie piense, bueno, eso fue en Corintios. No. Eso es en la iglesia de todos los tiempos. Pero ¿tenía el apóstol en mente algo en particular? Porque al señalar a ese nadie, porque él dijo nadie se atreva a enseñar la fe, nadie ponga otro fundamento. Y cuando señala a ese nadie o a esos nadie que se sienten con derecho de enseñar la fe de otra manera, los están poniendo entre el grupo de los destructores. Esa es la cuestión. Y es que según los versos del 10 al 15 que hemos leído, está pensando en lo que yo llamo, según el verso 10, el otro que edifica, o los otros que sobreedifican. ¿Y quién es ese otro o esos otros que edifican? Bueno, podría ser cualquiera que llegara a la iglesia de Corinto, porque es un término genérico. Pero sea como sea, ahí está ese otro que edifica, pero que debe edificar sobre lo que Pablo puso de fundamento, sobre el fundamento de la fe. Y conviene hacer la precisión, mis hermanos, que ese otro que edifica lo tiene que hacer necesariamente sobre el fundamento que el apóstol ha puesto, para no confundirlo con otros que quisieran poner otro fundamento. No, por lo pronto habla de ese otro que edifica, sobreedifica, dice. Pero luego el apóstol pluraliza a ese otro y ahora ve a muchos edificando encima del fundamento que él puso. Es decir, la idea sin duda espiritualmente era la cantidad de gentes que a través de los siglos tratarían de supuestamente edificar la iglesia, pero Pablo está pensando en cómo iban a edificar. Y entonces dice, cada uno que edifica, vea cómo edifica. ¿Lo ve? Ahora ya son los muchos. Y no son precisamente herejes, por eso dije un grupo, pero que eran ignorantes. Estos edifican sobre el fundamento que el apóstol ha puesto y que es, por supuesto, la doctrina apostólica sobre la persona de Jesucristo.
pero que lo que enseñan no aporta nada. Ahora, hasta aquí, esa es la línea de pensamiento del apóstol. Pero veamos eso más de cerca para darle identidad a esos otros que se llaman edificadores. ¿Ellos quiénes son? Bueno, ahora sí, las cosas han sido puestas por el apóstol Pablo en una perspectiva apropiada, porque se va a dirigir a esos. Y de manera específica diré que se refiere a los predicadores y enseñadores, porque la iglesia confiadamente nos escucha. Y decían en lo que yo escuché el hermano Isaías y el hermano Galisteo, es que es cierto, nosotros también podemos destruir. Cuidado con lo que enseñamos y cuidado con lo que vivamos, porque mucha gente nos ve. De alguna manera sigue nuestras palabras, nuestros consejos, y siempre están diciendo, como dijo el hermano, como dijo el otro predicador, que por cierto, más le vale a ese hermano Ramos y a ese otro predicador que lo que dijo sea lo que dice la Escritura. Si no, no tiene ningún valor. Como alguien dijo, predicadores o enseñadores. Fíjense bien lo que le voy a decir. Tanto de palabra, o sea, los que predican directo a la iglesia, como los enseñadores o predicadores de pluma. Es decir, cuidado con lo que hablan y cuidado con lo que escriben, porque en las librerías bíblicas está llena, saturada de esas cosas que como dañan a la iglesia. Por eso siempre he dicho, aunque usted tenga una librería, no en nombre de la libertad de comercio, usted tiene derecho de darle al pueblo de Dios cualquier cosa. Yo creo que los que venden libros a la iglesia de Jesucristo habrían de depurar lo que venden. Ahora, con ellos hay otra cuestión. Pero por otro lado, no olvidemos el caso de los intelectuales griegos que se habían atribuido derecho y capacidad, según ellos, para poder juzgar el evangelio de Jesucristo. Bueno, a estos el apóstol los descalificó. Los dijo que eran incapaces, inhábiles, ignorantes para ser jueces de las cosas espirituales. Pues como hombres no regenerados, porque la Biblia dice que el Espíritu de Dios entrega a nuestro espíritu la información. Si estos hombres no eran regenerados, no tenían el Espíritu Santo de Dios en ellos, y no tenían manera de que su espíritu recibiera del Espíritu de Dios información alguna. Y eso los descalificaba. Espero que haya quedado claro esta cuestión que estamos planteando, mi hermano. Pero luego dije, resulta que bajo la misma regla con que descalificó a los sabios, con esa misma regla descalifica a los creyentes de la iglesia de Corinto, que no siendo hombres espirituales, porque se los dijo, no puedo hablarles como espirituales, sino como carnales. Y hombres carnales no piensan como hombres espirituales, ni tienen manera de darse cuenta de lo que el Espíritu da, que no siendo hombres espirituales. Porque fue categórico el apóstol, que no podía llamarlos como espirituales, sino muy parecidos a los hombres carnales, porque juzgan las cosas casi de la misma manera que ellos. Y se habían atrevido, ellos, los hermanos de Corinto, siendo carnales, tomaron el atrevimiento, dijo Pablo, ¿por qué tomaron el atrevimiento de juzgar mi ministerio y juzgar mi persona? Si ustedes son carnales. Pero vea lo que hace el apóstol. ¿Cómo disolver esos grupos? Pues jamás dio una orden sin justificar. Es decir, no voy a aceptar estos grupos, que hay estos grupos. Sí, nada más que no se trata de un mandar por mandar. El apóstol Pablo siempre que ordenaba algo, se tomaba el tiempo para justificar razonablemente por qué daba esa orden. Así que si juzgar a los corintios de carnales, ¿sí?, los descalificaba,
dejaba en nada la razón de esos grupos que usaban tanto el nombre de Pablo como el de Apolos. Y eso es lo que está haciendo el apóstol. Ve la estrategia, hermano. A lo mejor a alguien le sirve. Habían dividido la iglesia, pero el apóstol, hábil como siempre, ve este problema y puso eso en palabras muy sencillas, con la clásica pregunta que les hace. Así que ustedes tienen aquí a Pablo y aquí tienen a Apolo como caudillos. En torno a ellos ustedes giran. Muy bien. Yo les quiero preguntar, a ver, mis hermanos de Corinto, ¿qué cosa es Pablo y qué cosa es Apolos? Los dos son siervos. Ahora usted le va a decir, hermano Ramos, pero ¿para qué repite esto? Ya es cierto, es cierto. Nada más que de allí viene la segunda vertiente que se suma a lo primero que dije, que eran colaboradores, que participaban en la misma obra, él y Apolos. Pero vea esto, el apóstol decide sacar de la escena a Apolos, llevando las cosas al plano de la individualidad, que sería, desde luego, mis hermanos, que cada quien hace lo suyo. Dicen que tienen su opinión propia. El criterio, la fe de opinión, hermanos. Y cada quien le da su propia recompensa. Me gusta ese cada quien. Apolo hizo su trabajo, yo hago mi trabajo, y de manera individual a cada quien le dan su recompensa. Individualiza. Al decir que con todo y eso, a cada uno Dios le había asignado una tarea, y una tarea específica. A mí me mandaron plantar y a Apolo le mandaron regar. ¿Va? Donde cada uno hicimos la tarea que de manera individual Dios nos encargó hacer. ¿Ve? De tal manera que eso significa definitivamente que Pablo tenía que hacer la tarea encargada a Pablo y Apolos la tarea de Apolos. Nadie puede hacer mi tarea. ¿Ve cómo es que el apóstol ha llevado eso a una cuestión básica? Como lo es la individualidad del hacer, lo que cada quien le corresponde hacer. Y donde además agregaré esto, hermano, porque yo lo entiendo y lo he aprendido por 53 años de ministerio. Nadie está obligado a entender lo que a usted le mandaron a hacer. Así que no se distraiga. No se distraiga tratando que otros entiendan el trabajo que usted está haciendo. No. Usted tiene que entender lo que le mandaron a hacer y hágalo lo mejor que pueda y pase lo que pase. Aunque no lo aplaudan, usted siga haciendo lo que le mandaron a hacer. Esto sería entonces que Pablo era el único obligado a saber y a entender lo que a Pablo le mandaron a hacer. Yo no puedo pedirle a otros que expliquen mi llamamiento. Y si nadie comprendía lo que estaba haciendo, tampoco será jamás justificante para dejar de hacerle el trabajo que nos encargaron. Y mucho menos desanimarse. Oye, imagínese diciendo el predicador, es que nadie me entiende, hermanos. ¿Y cuál es su problema? ¿Cuál es su problema? Basta con que usted lo entienda, mi hermano ministro, hermano pastor que está desanimado. Basta con que usted sepa qué le mandaron a hacer. Usted siga haciéndolo y recibirá recompensa por eso. Por eso, desde el verso 10, el apóstol echa mano de la gracia que le dieron solo a él para hacer el trabajo que solo a él le encargaron, para que explicara el fundamento de la fe que los apóstoles habían puesto. Y lo puso. Cosa que la razona diciendo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Pero espere, dije que mientras decía todas estas cosas, se podía percibir que él tenía en mente otras más. Y sí, era cierto, ese otro del verso 10 y ese cada uno que edifica sobre el cimiento que él ha puesto. Veía a los predicadores de todos los tiempos buscando edificar y les lanzo una advertencia, pero cada uno vea cómo sobreedifica.
No dice cómo edifica, sobre edifica. Usted va a abrir una iglesia nueva en un pueblo donde no hay nadie. Sí, pero el fundamento ya está puesto. Y sobre ese fundamento usted tiene que levantar esa obra. Y ese cada uno, mire, es intenso. Sería que a todo predicador y enseñador se le exige legalmente ante la justicia divina revisar cuidadosamente lo que enseña, para que no se convierta en un agresor de la iglesia, para que no se convierta en un destructor que caiga en un delito. En la misma forma, como alguna cosa se examina a detalle, y a causa de ese, mire cómo edifica, es que el apóstol ilustra la calidad de la enseñanza que debe darse a la iglesia, que mostró, dije, 3 materiales. Primero, resistentes al fuego, donde esa palabra fuego simboliza lo riguroso del cómo el Señor escudriña el trabajo de cada quien. Pero el apóstol no ha dejado la cuestión de la individualidad. Y por 2 ocasiones, y en el verso 13 dice, la obra de cada uno será manifestada. ¿Y qué es eso de manifestar la obra de cada uno? Que es un juicio no a la persona, sino el juicio al trabajo, a la obra que hizo, al cómo sobreedificó. Se juzgará el cómo enseñó a la iglesia, el qué le dijo a la iglesia. Pues cada enseñanza, cada conferencia o cada llamado seminario dado a la iglesia, mis hermanos, será visto a la luz, será exhibido en público lo que usted enseñó. Y la idea es que será un juicio muy objetivo. Y ahí se verá lo que cada predicador o enseñador causó en los hijos de Dios con sus palabras, o cómo sus palabras se convirtieron en un capital para la vida cristiana. Si lo que enseñó construyó a los creyentes, los puso de pie, curó sus penas, les orientó, o los ignoraron. Si los llevó a la confusión o a la certeza, porque después de seminarios o predicaciones, a veces los creyentes ya no tienen cabeza, andan sin rumbo. Individualidad de obra. Así que se juzga la obra de cada uno para que nadie piense que porque tiene muchos recursos y mucha posición puede venir a enseñar lo que quiera. Por eso yo decía en una ocasión aquí en la región, hagamos un colegiado donde podamos decirle a la iglesia de la región, a los pastores, cuidado con cuidado con su enseñanza, cuidado con su conducta. Pero bueno, parece que son tiempos donde no se oyen esas cosas, porque el día lo declarará. Y yo digo que sería muy bueno, a eso yo le llamo, ¿sabe cómo? Poner cerco sanitario. Pero ¿cómo nos han llegado todas estas cosas si los creyentes, si el liderazgo regional hubiera puesto cerco sanitario? ¿En qué sentido? En un colegiado diverso, donde se juzgue lo que esa persona enseña y hace, y luego advertirle a las bases pastorales, y ellos enseñarán a la iglesia. Tuviéramos menos daños en el cuerpo de Cristo, pero obran intereses personales. Y dice, porque por el fuego será manifestada o puesta en evidencia. Y esto deja entrever la realidad del llamado juicio de la recompensa. Y ahí se verá la razón por la cual el apóstol Pablo lo hizo con tanta vehemencia. Cada uno mire cómo sobreedifica, que explica en ese 2 por qué. Uno, porque el día, y otro, porque el fuego. Cualquiera de las 2 cosas hará evidente la calidad de lo que usted enseñó y predicó. Y en el verso 14 dice el apóstol, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Otra versión dice, si la obra que uno que ha sobreedificado subsistiere, recibirá galardón. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó. Mire, vea la importancia. Y lo digo esto para aquellos que quieren enseñar la iglesia, se preparen, entiendan la fe, no sean neófitos, y que enseñen con reverencia y con cuidado. Es la iglesia de Cristo. Vea la importancia que el apóstol da eso. Y el espacio que les dedica.
Pero, ¿qué es eso de si la obra de alguno permaneciere? Bueno, en el griego significa si se queda en su lugar, sin cambiar de forma, a pesar de que la pongan en el fuego. No, y si a eso le damos sentido, sería que el apóstol dijera, si lo que alguno predicó, fíjese, si lo que alguno predicó o enseñó a la iglesia, cuando sea sometida a riguroso escrutinio ante los ojos del Señor, en cada detalle, y no se le encuentra nada reprochable ni reprobable, es señal que todo lo que dijo era conforme al fundamento de la fe y dio a la iglesia enseñanza valiosa. Y en público, todo es ser maravilloso. Su nombre, dirán su nombre y pase por su recompensa. Es un tema en que yo lo digo. Pablo dijo, he terminado la obra, solo me espera la corona de vida, la cual el Señor mismo me va a dar. Pablo, presente, Señor, aquí está tu corona. Maravilloso, esto sabe a gloria. En público se hará acreedor de recompensa y recibirá gozoso su galardón. No es la salvación, porque la salvación ya la tiene, pero implica recibir privilegios muy particulares que habrá de ejercer por toda la eternidad. Es decir, hagan tesoros en el cielo para que no entren allá en la indigencia y tendrán un capital eterno. Si alguno se edificó sobre el fundamento, recibirá recompensa de constructor, de edificador, de enseñador útil. Y esos edificadores, esos otros que vinieron después de él, dijo que serán su corona de gozo. 2 Corintios 1:14. Pero ahora hay un cambio de escena. El apóstol nos lleva a ver el caso en contrario. Y dice en el verso 15, si la obra de alguno fuere quemada, se declarará pues pérdida total. Nos está mostrando la tragedia de que alguien pierda todo su trabajo, porque es trágico. Es declarada pérdida total. No hay nada que rescatarle. Estamos frente a una pérdida total de lo que aquel predicador se ufanaba. Si la obra de algún enseñador de la fe, aunque vistosa y muy estimada por muchos, era como madera fina y preciosa, ¿cierto? Pero no por eso dejó de ser inflamable. No resistió que la revisaran con fuego. La valoraron por cosa. Otro edificó con madera, otro con heno u hojarasca. Y hago una precisión. Estos no estaban enseñando contra la fe, pero ese es otro apartado. Estos edificaban sobre el fundamento que es Cristo, pero su enseñanza era inútil. No construía nada, no añadía nada al conocimiento de la iglesia, conocimientos espirituales. Fue inútil para construir a los creyentes. Y esta obra de él se quemó, ardió, lo declararon inservible ese trabajo. Debe ser doloroso. Y Pablo lo hace con una frase muy lamentable, que es trágica. Esa obra de eso, dijo, será perdida. Y no se escuchará el nombre de ese cada quien para recibir recompensa. Eso pasó con todo su trabajo, en el cual sin duda muchos, porque no los califica de malintencionados a estos, los califica de inútiles. ¿Por qué? Porque utilizaron el tiempo de la iglesia dizque para construirla, para enseñar, y no le agregaron nada de valor. Y eso pasó con todo su trabajo, en el cual muchos pusieron su empeño. Ahí está ese predicador ante el Señor, ese enseñador o ese conferencista, ¿ve? Y lo vemos salir de allí con las manos vacías. Otros, por su lado, estarán acariciando su glorioso galardón recibido de las manos del mismo Señor Jesús.
Yo invito a los enseñadores sanos a que reconsideren y aprendan y escudriñen para que enseñen a la iglesia cosas que la construyan. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Perdieron acaso su salvación? No, porque la salvación que nos es dada es un don gratuito y no una recompensa de nada. Su salvación está sobre lo que Cristo hizo por ellos. Y el apóstol es categórico y afirma: él empero será salvo, mas así como por fuego. Es decir, a duras penas. Sí, pero no sin quemarse. Y pregunto, esta mañana pregunto, y este cuestionamiento lo hago a todos los que son bien intencionados, pero que son neófitos en la fe, pero se atreven a decir que están enseñando la fe. ¿Será vergonzoso perderlo todo y no recibir nada allí en ese tribunal? Pregunto yo, ¿eso causará tristeza? Y otra vez pienso, lo que tanto se ha dicho, que en el cielo, pues hay puro gozo, que en el cielo, pregunto yo, ¿en el cielo habrá vergüenza o tristeza? Pues quizá usted me diga que no. Bueno, piénselo. Pudiera ser que sí. ¿O por estar en el cielo se cancela acaso el sentido de la pérdida? Y vuelvo a decir, si así fuera, entonces se pierde también el sentido del gozo por una recompensa recibida. Pero en el cielo habrá también gozo, habrá emociones. Alabado sea Dios, y cada creyente que reciba su galardón lo va a recibir con un gozo profundo, enorme, porque es una recompensa que viene de las manos del Señor. ¿Usted cree que el que se fue con las manos vacías no va a sentir cierta pena? El griego diría que se conforme con que fue salvo, con que no perdió nada de su salvación. Sin embargo, esta mañana, esta enseñanza, esta idea que he querido no pasar por alto y que es reandar sobre nuestros pasos, es para hacer un llamado a todos aquellos que son sanos en la fe. Porque hay gente que es sana en la fe y que quiere enseñar, pero que son neófitos. Y cuando enseñan cosas, pero que por causa de su ignorancia pueden llegar a cometer errores graves en la enseñanza de la fe. Ese es otro aspecto, ese es otro riesgo. Entonces, a cada enseñador, a cada predicador, yo le suplico, porque estos tiempos son tan malos, aprenda la fe, aprenda la doctrina de Jesucristo, para que usted enseñe, y el día que Cristo nos lleve a su tribunal, al tribunal donde se juzguen las obras, podamos salir con las manos, no vacías, sino llenas de gozo. Porque el Señor dirá: esta es tu recompensa. Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Hermano Isaí, muchas gracias. Y al hermano Gamaliel, a los hermanos de Centroamérica, que sea una bendición para sus vidas. Amén. Estamos invitados a una fiesta hermosa, sublime y tan gloriosa, que no habrá otra igual. Las bodas del Cordero, de Cristo con su iglesia, velozmente se acerca, y listo quiero estar. Aleluya, 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 aleluya.
cantaré. Jesús ha preparado lugares especiales donde los convidados podremos disfrutar de hermosas bendiciones y ricos galardones, y nuestras aflicciones podamos olvidar. Aleluya, 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 aleluya. Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo.